Hola, bienvenidos a este video. Continuando con las temáticas de medidas de tendencia central y posición, pero esta vez vamos a trabajarlas para datos agrupados. Les comparto algunas fórmulas resumidas que vamos a abordar a continuación en los videos. Primero tenemos las de medidas de tendencia central y luego las de medidas de posición. Entonces vamos acá, la media, la moda, la mediana. Recuerden que en el anterior video explicamos algunos detalles acerca de estas medidas. En el caso de la media ya sabemos que no requiere encontrarse una posición, ya conocemos la ecuación. En el caso de la moda buscamos el dato en F, ya sabemos que es el dato mayor en F, ahí es donde nos indica que se encuentra la moda. Si hay dos datos con igual repeticiones, entonces significa que podemos tener varias modas para que lo tengamos presente. En un conjunto de datos no necesariamente tiene que existir una moda. Pueden ser, por ejemplo, que aparezca el 2, se repita 7 veces, y que a su vez el 4 también se repita 7 veces. En ese caso tendríamos dos modas. Acá tenemos la ecuación para la moda. Voy a ampliarla. Muy importante que la revisemos, porque esta ecuación va a ser nueva para muchos de ustedes. Entonces, la simbología de moda es MO igual. Recuerden que aquí vamos a trabajar para tablas de datos agrupados. Entonces, por eso aparece límite inferior, LI, límites inferior. Y miren que la referencia de la moda está en la frecuencia absoluta. Entonces, F sub I va a ser la posición donde está la moda. F sub I menos 1 quiere decir que me devuelvo una posición, por tanto voy a hacer referencia al dato que está anterior. Lo mismo acá, fíjense que F sub I menos 1 se repite acá también, o sea que es el mismo dato aquí, más, aquí repetimos el dato de la posición, menos F sub I más 1, que significa que voy a bajar una posición. Por A, que es la amplitud. Recordemos que esto también lo trabajamos en el video de tablas de frecuencias. Reduzco acá el tamaño para poder continuar con la otra ecuación. Continuando entonces acá vamos con la mediana. Recordemos que en la mediana seguimos si n es par, si n es impar. Ya también habíamos trabajado y mirado estas ecuaciones. N medios en el caso de que el tamaño de la muestra sea par y n más 1 en el caso de que el tamaño de la muestra sea impar. Voy a ampliar esta ecuación para hacer la misma explicación que abordamos. Voy a quedarme aquí, solo proyectándoles esa ecuación para que sea más clara su comprensión. Mediana, entonces tenemos acá límite inferior, LI, sería el primer dato que aparece en esa primera columna. N medios, en el caso de que los datos sean par, entonces trabajamos con n medios para buscar la posición. Y si los datos son impares, trabajamos con la otra ecuación que sería n más 1 sobre 2. Fíjense que aquí la referencia F mayúscula, pero una posición hacia atrás. Ya ahora en el ejercicio va a quedar mucho más claro lo de menos 1, más 1, el movimiento en esas posiciones. Y F sub I, que sería la posición por amplitud. Es muy importante la referencia con respecto a estas ecuaciones. Entonces la voy a ubicar en su posición. Y exactamente lo mismo sucede cuando es impar. Entonces ya no sería n medios, sino que sería n más 1. La forma como buscamos esa posición es la que cambia. Lo demás sigue siendo el mismo tratamiento. En el caso de las medidas de posición, tenemos
Lo mismo que en la anterior explicación. Si n es par, ya sabemos que es k por n sobre 4. Si n es impar, ya sabemos que sería k por n más 1 sobre 4. Y lo mismo para deciles y para percentiles. Sigue siendo el mismo tratamiento. A su vez, hacemos el mismo tratamiento en el caso de que vayamos a utilizar estas ecuaciones para las medidas de posición. Fíjense que es la misma ecuación de la mediana, lo único que estaríamos cambiando sería la forma como buscamos la posición. Entonces acá sería k por n sobre 4. Y esta es la partecita que va a cambiar para cada una de las medidas, la forma como buscamos la posición, teniendo referente que si es par, utilizamos k por n, fíjense aquí, k por n, pero si es impar, entonces vamos a utilizar, fíjense que por acá está, k por n más 1. Entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son estos dos aspectos, son los únicos que cambian. Los demás siguen siendo los mismos. Vuelvo entonces a la posición inicial de estas ecuaciones, las ubico. Entonces miren que estas ecuaciones realmente tomamos como base una de ellas, la de la mediana, y ya aplicamos los cambios única y exclusivamente para la posición, que es para lo que se cambia. Entonces aquí tenemos la ecuación cuartiles cuando es par e impar y su ecuación. Lo mismo deciles, par, impar y su ecuación. Y finalizamos con los percentiles. Entonces, ya haciendo recorderis de estas ecuaciones, vamos a trabajar, a aplicar un ejercicio que tenemos ya organizadito por este lado. Entonces, esta tabla ya la aprendimos a hacer, por eso está un poco ya avanzada. Límite inferior, fíjense que acá se los decía, LI, límite inferior, límite superior. Tenemos que esta es la columna de la marca de clase, que es el promedio 48 más 58 dividido 2. La frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, acá tenemos el tamaño de nuestros datos. Los voy a señalar acá con azulito. Y aquí vamos a empezar trabajando la mediana. Entonces recordemos que en el caso de la mediana no requiere la posición, no la requiere. Entonces vamos a recordarla igual acá, que ya la habíamos dicho, la recordamos, no requiere la posición. ¿Cómo hallamos la mediana? Entonces multiplicamos marca de clase por la frecuencia, multiplicamos estas dos columnas. ¿Listo? Multiplicamos estas dos columnas para hacer esta columna que aparece acá. Voy a poner un verde más clarito para que me puedan visualizar mejor la pantalla. Entonces, igual 53 por 20 y arrastramos. Recordemos que este era el mismo paso que habíamos realizado ya. Y aquí vamos a sumar. Voy a dejar de combinar aquí. Igual, suma, debemos hacer la suma para poder encontrar esa mediana. Lo pueden hacer con autosuma, doble clic, bueno, hay varias formas de hacerlo. En clase se les explicó ya algunas cositas, yo utilizo esa forma. Ya tenemos aquí nuestra suma, entonces para hallar la mediana lo que hacemos es la división. Recordemos las ecuaciones que les había mostrado anteriormente, solo que no se las quise traer acá todas. Entonces acá igual 9.871 dividido nuestro tamaño de la muestra, que es 137, nuestro n, y ya tenemos nuestra
Ya tenemos nuestra media, entonces quiere decir que nuestros datos están cercanos a este valor, 72. Voy a dejarlo en un solo sin decimal, dejarlo sin decimal. Entonces, ahí tenemos un dato más preciso. Quiere decir que nuestra media, que nuestros datos se acercan, están como alrededor de este numerito 72. Recuerden que es importante tener la situación, por eso en la actividad que ustedes van a desarrollar, pues hay una situación específica que nos va a permitir hacer un mejor análisis del dato. Ya tenemos aquí la mediana. Ahora vamos a trabajar con la mediana, perdón, tenemos la media, vamos con la mediana. Primero voy a trabajar la moda y luego la mediana, porque la ecuación de la mediana nos va a permitir trabajar estas otras medidas. Entonces, para que ya nos vamos como con el mismo esquema. Para la moda, en el caso de la moda, si necesitamos la posición, entonces la posición buscamos en F minúscula y sería SF en F, buscamos ese número más grandecito. Entonces, nos paramos aquí en F. Voy a ponerle con azulito, azul, para que nos vayamos ubicando donde estemos trabajando. Y nuestro dato mayor sería aquí. Estaría ubicado ahí. 45 es nuestro dato mayor. Entonces significa que nuestra moda va a estar entre 68 y 78. Muy importante, entre 68 y 78. Sabemos el intervalo, pero no sabemos el dato. Eso es lo que nos obliga a utilizar esta ecuación que les voy a presentar por acá. Eso es lo que nos obliga a utilizar esta ecuación. Entonces, para ello, aquí les presento la ecuación para que no tuviéramos que como estar pasándonos a la otra hojita. Entonces nos vamos a concentrar en esta ecuación. Ya ubicamos cuál es la línea, cuál es la fila que tiene nuestra moda. Entonces ahora vamos a aplicar esta ecuación para poder saber con certeza cuál es el valor que estamos buscando. Entonces acá, moda, vamos a hacer esta ecuación acá mismo en Excel. Vamos a aplicarla. No me vayan a confundir ahí con estas. ¿Listo? Vamos a aplicarla entonces aquí. Para la moda entonces tenemos límite inferior 68. Miren que es el menor dato que está en este intervalo. Que sería 68. Igual 68 más, voy a escribirla directamente. Aquí voy a poner paréntesis porque recuerden que vamos a restar dos valores acá arriba. Entonces es necesario, indispensable, obligatorio dicho paréntesis. Y por acá voy a poner un paréntesis general. Poner un paréntesis general acá que me va a incluir todo esto que está aquí adentro. Entonces, F sub I, ya sabemos el límite inferior que es 68. Bueno, yo puse 68, pero también pude haberlo chequeado acá, sin problema, haberlo tomado ahí. F sub I, entonces en F sub I nos vamos a concentrar. Miren, 45 es el valor de la posición. Ese va a ser nuestro F sub I, porque es el número que aparece en F en la posición que voy a trabajar. Y en este momento, pues vamos a trabajar en esa posición. Menos, ¿dónde está menos? Me pierden a veces las teclas, menos, F sub I menos 1. ¿Qué quiere decir F sub I? Me paro en el 45, pero me devuelvo una posición. Por tanto, sería 28. El menos 1 quiere decir que me devuelve. Es como si vamos en una escalera. Bajé un escalón, ay, se me olvidó algo, debo devolverme. Entonces, ese es lo mismo procedimiento que vamos a hacer acá. F sub I menos 1, 28, me devuelvo una posición, dividido, y acá voy a hacer otro paréntesis grande, y aquí voy a hacer el paréntesis que ustedes ven en pantalla. Entonces acá
F sub i menos 1, te voy a tener la misma información que puse arriba, entonces sería 68 menos, perdón, 68 no, 45, F sub i 45, menos 28, más, 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 y aquí vamos a hacer F sub i menos F sub i más 1. Voy a más F sub i más 1, entonces 45, pero eso lo voy a hacer también con un paréntesis. En un paréntesis lo voy a trabajar. Entonces sería 45 menos F sub i más 1. Entonces, si en menos 1 me devolví una posición, ¿qué pasa ahora con más 1? Bajo otra posición, 33. Entonces, fíjense que ahí ya tenemos nuestra información. B7, 68. E7, 45. E6, 28 bajo una posición. Dividido, de nuevo, E7 menos E6, 45 menos 28, más 45 menos 33. Entonces ahora, como nosotros tenemos, vamos a cerrar ese paréntesis de color negro y todo eso lo vamos a multiplicar por A, la amplitud. Entonces, ¿qué sería la amplitud? Miramos acá. Si yo tengo 48, ¿cuál fue el número que le aumenté para obtener 58? 10, ¿cierto? Entonces, miren que aquí aumenté 10, de 58 a 68 otros 10, 68 a 78 otros 10 y así sucesivamente. Entonces, fíjense que la amplitud es lo que yo le aumento a mi límite inferior para obtener el superior por 10. Es muy importante revisar la ecuación, mirar los paréntesis. Ya esa información pues la teníamos bastante clara. Entonces, enter. Y ya acá voy a borrar ahora sí. Esta ecuación ya no la necesitamos, ya la desarrollamos. Entonces nos dicen que nuestra moda es 73,86. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a quitarle decimales para trabajar simplemente sin decimal. Entonces tenemos que la moda de nuestros datos sería 74. El dato que más se repite, el dato más frecuente, el dato con mayor presencia en ese conjunto de datos es 74. Muy importante, este 74 debe estar dentro del intervalo. Y fíjense que está 68, 78, ahí casi que en la mitad aparece 74. Entonces es muy importante tenerlo presente. Ya tenemos nuestra moda. Voy a quitar estos colorcitos ya para que nos queden blancos y así poder encontrar otro valor con mayor facilidad. Tenemos moda, tenemos la media, entonces ahora sí vamos con la mediana. Entonces para la mediana, recordemos, primero buscamos la posición. ¿Con qué fórmula buscamos la posición? Aquí la tenemos, n más 1 dividido 2. Entonces aprovechar que la tengo aquí, igual n vale 137 más 1. Y no olvidemos los paréntesis. Ya le aumento tamaño y lo dividimos entre 2. Entonces aquí ya tenemos nuestro 69. Esa es nuestra posición donde se encuentra la mediana. Entonces, 69, lo mismo que hicimos en el anterior. Lo buscamos donde, en F mayúscula. Aquí es donde buscamos siempre la media, en F mayúscula. Y nos dicen posición hasta el 20, hasta el 48, y nuestra posición 69 estaría aquí. Ahí. Entonces, en la mediana, lo mismo. Sabemos que está entre 68 y 78, pero no sabemos cuál es el dato exacto. Entonces, vamos a utilizar esta formulita para saber con certeza cuál es ese valor que estamos buscando. Entonces, lo voy a poner aquí.
Ya tenemos la posición que es 69. Miren que aquí les escribí medida y lo único que vamos a cambiar a partir de este momento es la posición. Lo demás sigue siendo lo mismo. Entonces, igual, límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior en ese intervalo? Sí, muy bien, 68. Más, y vamos aquí a trabajar con el paréntesis. Te voy a trabajar, a mí me gusta trabajar como con un paréntesis grande. Y aquí adentro voy a hacer lo demás. Otro paréntesis dividido. Y aquí en este paréntesis en rojo voy a trabajar mi dato de la posición, que nos dio 69, lo tenemos aquí arribita, menos F sub I menos 1. Entonces, ojo, F mayúscula, 93. Sí, es F mayúscula. Pero me dicen que no es el 93. Me devuelvo una posición, por tanto sería 48. Dividido, y me dicen, párate en F minúscula y tomas el valor en la posición donde estás trabajando, que en ese caso sería 45. Miren que aquí abajo, como es un solo dato, yo no necesito poner paréntesis. Por amplitud, y la amplitud habíamos dicho que era 10, porque es lo que se le suma siempre al límite inferior. Revisamos nuestros datos, verificamos que estén bien. Límite inferior 68, más, abrimos un paréntesis, abrimos otro, posición que es 69, menos F6 que es 48, dividido F sub I, y listo. Entonces acá voy a quitarles decimales y nos dicen que nuestra mediana sería 73, o sea, ese dato de la mitad, ese dato que divide en un 50% el conjunto de datos, sería 73. Y con esta información ya terminaríamos la mediana. Voy a quitar estos colorcitos para poder trabajar las otras medidas. Entonces, esta información que acabamos de ver en la mediana la vamos a replicar para cuartiles, deciles y percentiles. ¿Qué es lo único que cambia? Esto, la posición. Fíjense que aquí, como 137 era impar, se dan cuenta que estoy utilizando las ecuaciones de impar. ¿Sí? Bien, entonces seguimos acá. No quité el color. Vamos entonces con cuartiles. Y nos están pidiendo que encontremos el cuartil 2. O sea que K vale 2. Miren, cuartil 2, acá decir 4 y acá percentil 75. Le vamos a trabajarlo aquí. Igual. Entonces sería, la fórmula sería K, que vale 2, porque el cuartil vale 2, por, voy a abrir un asterisco, por un paréntesis, N, pero N vale 137, más 1. Y lo dividimos entre 4. Entonces verificamos el cuartil. K vale 2, 137 más 1. Sí, tenemos la posición y miren que aquí la tenemos, 69. Fíjense que aquí, cuartil 2 con mediana es el mismo dato. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho? Porque ambos son el 50%. Entonces ahora vamos a aplicar esta formulita. Vamos a trabajar entonces, buscamos la posición aquí en el cajoncito azul y nos va a dar aquí, porque ese es el dato donde está, se incluye el 69. Te voy a correrles aquí y volvemos con cuartil. Igual, límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Aquí, muy bien, 68. Más, y vamos a abrir los dos paréntesis, el general, el de adentro, y pongo de una vez el dividido, simplemente cuestiones para agilizar un poquito. Posición nos dio 69, menos F sub I menos 1, recuerden, me paro en F, pero ese no es el valor, porque me dicen, ubícate ahí, pero te devuelves una posición. Entonces sería 48. Sobre F sub I, entonces sería 45. Ahí sí me dicen, párate en la fila que estás trabajando, F sub I, esa posición.
y vamos a multiplicar por la amplitud, y la amplitud es 10. Listo, ahí ya lo tenemos. Verificamos nuestros datos. Límite inferior sí. Aquí tenemos la posición que es 69. Tenemos el valor que es 48. Tenemos FSUI que es 45. Ahora sí, Enter. Y nos dicen que nuestro dato es 72,6666, que en este caso sería 73. Y fíjense que tenemos el mismo valor aquí. 73, 73. Bien, continuamos con deciles. Entonces, la misma ecuación que está en pantalla, solo cambia la posición. No olvidemos, lo único que vamos a cambiar es la posición. Entonces, acá busquemos la posición. Miren que aquí dividimos entre 10. Vamos a buscarla. K vale 4 porque estamos buscando el decir 4. 4 por asterisco, abro paréntesis, n más 1, pero n vale aquí. Un segundo, para poder quitar, voy a correr aquí la imagen. Aquí, ahora sí. Igual 4 por, abro paréntesis, n vale 137, n vale 137 más 1. Y lo dividimos entre 10. Verificamos nuestra ecuación. Decil vale 4, correcto, K vale 4, 137 más 1, y estamos encontrando decil, por tanto, dividimos entre 10. Y nos dice que esa posición, voy a correr hacia acá un poco, voy a reducir aquí el tamaño para que ustedes la puedan apreciar mejor. Ahí está. Entonces sería 55,2. Por tanto, buscamos la posición. Ese numerito lo buscamos en la posición. Y nos dicen 20, 48 o 55. También va a estar aquí. También, o sea que ese 40% también va a estar aquí. Entonces vamos a mirar, ya sabemos en qué línea tenemos que trabajar, debemos trabajar, pero no sabemos cuál es el dato exacto. Entonces aplicamos esta formulita que nos da acá. Igual, volvemos, el límite inferior, 68. Más, abro paréntesis, vuelvo y abro otro paréntesis, dividido, entonces voy aquí. Posición, 52. Menos, me paro en FSUI, devuelvo una posición, sería 48. Sobre FSUI, que en ese caso sería 45. Por amplitud, y la amplitud vale 10. Verifico mis datos, tengo el límite inferior, sí. Tengo el valor de mi posición que es 55,2, sí. Tengo FSUI menos 1 que es 48. Tengo FSUI que es 45 y tengo la amplitud que es 10. Tengo mis datos correctos, entonces Enter. Y acá voy a dejarlo en un decimal. Por tanto, nos dicen que el 40% de los datos son menores que 70. Y fíjense que hay relación, 1 porque 70 está entre 68 y 78, y 2 porque miren que el cuartil, el 50% es 73, por tanto el 40 pues tiene que ser menor. Entonces, muy importante tener también esas relaciones. Por último, tenemos el percentil. Entonces, para el percentil hacemos exactamente lo mismo. Primero posición, vamos a encontrar el percentil 75. Entonces, posición igual. K vale 75, voy a escribirlo. Paréntesis, N vale 135, más 1, y esto lo vamos a dividir ¿entre cuánto? Sí, 100. Listo, nos dio 103.
Entonces, en este caso, hacemos lo mismo ahora aplicando la ecuación. Ah, no, primero buscamos 103, eso. Ya no vamos a trabajar en esta línea, ya no aquí. Ahora vamos a trabajar en esta siguiente, porque miren que ahí es donde nos dice que está la posición 103. Hasta aquí la 93. Y ya no 24, no 25, hasta 120, 126, perdón, sería aquí. Nuestro límite inferior sería 78 más, abro paréntesis, vuelvo y abro otro paréntesis para esas restas que tengo ahí, voy a poner dividido, posición 103,5 menos F sub i menos 1, entonces estoy trabajando en la línea del 26, 126. Me devuelvo una posición 93. Dividido F sub i, F minúscula, en la posición que estoy trabajando sería 33 por 10, que es la amplitud. Entonces es muy importante tenerla presente. Verificamos la fórmula, límite inferior, posición 103,5, me devolví una posición a 93 y trabajo en F minúscula en la posición, en la línea, en la fila que estoy trabajando, que sería 33%. Entonces acá quiere decir que el 75% de nuestros datos son inferiores o iguales a 81. Ya con esto, ya tienen suficientes herramientas para finalizar el taller 1 y el taller 2.